Necesito, ya. Vamos a garantizar el tema entonces, ¿ya? Permíteme compartir, por favor. Bien. Acá está. Bien, acá está. Bien. Vamos a garantizar el tema. Ya, vamos a hacerlo con calma. Dime la clave la uno, por favor. Ahora te voy a estornudar. Dime la clave la uno. Vamos, vamos, vamos. Despierta, despierta. Ya, una vez. Yo te voy a explicar, no te preocupes. Confía en el profesor. Pero solamente dime la clave la uno. Eso es todo. Evidencia. ¿Qué cosa es evidencia? Evidencia. Evidencia. Evidencia, colega. Evidencia. No te preocupes, harta fe en el profesor. Evidencia. Es evidente. ¿Qué es evidencia? La B, aceptarlo claro y distinto. Claro, aceptarlo claro y distinto. Muy bien, muy bien. A ver, dime la clave la 4. No te preocupes, yo te voy a explicar todo, tranquilo. Dime la clave la 4. La 1 es beso, porque evidente es claro. Porque lo que es evidente se distingue, Magali. Lo que es evidente se distingue. Lo que es claro es distinto, como un triángulo, que es claro y a la vez distinto. Dime la clave la 4. Vamos, vamos, vamos. No podemos qué. Saben, ¿ah? Casa. Ah. El problema que acá solamente contestan 6, 7, 8 y son muchísimos más alumnos. ¿Y qué pasa con el resto que no contesta? ¿Ah? ¿No crees en la universidad? Dime, no sé, profesor, no entiendo lo que está usted hablando. A ver, dímelo pues. Casa. Dime la clave a las 5. Beso. Dime la clave a las 6. Dime la clave a las 6, por favor. Experiencia interna, ¿no? Su madre sí sabes, maestro. Dime la clave a las 7. A menos lo que están respondiendo y el resto no responde nada. Pero los que responden son solo 10 personas. Y los 170 que lo responden, dime la clave de la 10. La 7, perdona, de la 7. 7. Tolerancia. Claro, muy bien, tolerancia. Dime, mira, la más difícil, ¿ah? Lo estás haciendo bien, no te preocupes. Harta fe en tu profe, harta fe en mi trabajo. Tú confías en mi trabajo y yo confío en tu trabajo, ¿ya? Así que no te preocupes. Dime la clave de la 9. La 9. Solo y tranquilo, ¿no? No es una competencia contra reloj y tontería y media. Dime la clave de 9 con amor. Mira bien, averígualo y dime la clave. Kant, o sea, dime la filosofía de Kant. Me esperas un minuto mientras estornuda. Ahora sí.
Me he resfriado. Dime la clave del 9. Casa, dice la gente. Casa. A ver, la 1 es verdadero, la 2 es verdadero, cierto, la ley moral se cumple por el deber moral. La metafísica es parte de la ciencia, falso. Para Kant, el límite del conocimiento es la experiencia. La 3 es falso. No hay metafísica. La clave es de Edo. El espacio y el tiempo no son propiedades de la materia. ¿Dónde sacas eso? El espacio y el tiempo son leyes a priori, leyes que están en la mente. El espacio y el tiempo, repito, son leyes que están en la mente, leyes a priori, leyes de la sensibilidad. Claro, es dedo. Vamos con la 11, que está fácil. 11. ¿En qué? ¿La matemática? La matemática. ¿Qué es la matemática? Que no sabe lo que estás hablando hoy. Beso. Dime la clave de la 12. Vamos, vamos, Hegel. Dime la clave de la 12. Vamos, vamos, rápido, rápido. ¿12? Casa, maestro. 13. No, 13 no, 13 está difícil. 15, 15. ¿Diveras? ¿Entre diversas? Ah, ya. No, 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 no. No, la B nunca es la clave, Jeremy. Nunca es la clave. La 15, la 15, vamos, vamos, 15. Entonces, ha dado ese bicho raro. Dado, ¿no? Dado. Hazme caso a mí, más hijo. Dado. Vamos a matar las preguntas rápidas. Dime la clave de la 18. Dime, por favor, la clave de la 18. A ver, un ratito. Ahora sí lo ves. Dime la clave de la 18, por favor. 18. Avión. Dime la clave de la 19. 19. Casa. Claro. Casa. Casa. 19, casa. Claro. Dime la clave de la 22 y de la 25. Clave de la 22 y la 25.
La 22 es barco. La 22 es dado. A ver, rechaza la igualdad laboral de esclavos, verdadero. Promueve el surgimiento del superhombre, verdadero. ¿Tú sabes qué es espíritu apolíneo? El espíritu apolíneo es la razón. Cuestiona la razón, pues. Verdadero, dedo. 25, 25, 23 no, 25, 25. 25. ¿Cuál es la clave? ¿Beso? No. ¿Acaso Nietzsche es humanista? Nietzsche no es humanista. El humanismo es aquel que considera que el hombre es valioso en sí mismo. Nietzsche no es humanista. ¿Dónde sacas eso? La clave es casa. Nietzsche es vitalista. ¿Te falta? La clave es casa. ¿Cómo viste las preguntas? ¿Qué tal? ¿Lo hiciste bien todo o no? ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Sí, no? 70%. Tiene que ser los 100%. Pues. Vamos a repasar esta teoría, ¿ya? Agarra tu lapicero. Míralo bien, ¿ya? Va a hacerlo bien, ¿no? Sí, ¿no? Ya. Toma atención, ¿ya? Mucha atención, ¿ah? Muchachos, vamos a empezar con este resumen teórico amplio desde el periodo de Descartes hasta la filosofía de Wittgenstein. Tenemos mucha atención para que de esa manera tener un adecuado repaso. Vamos con el padre de la filosofía moderna, luego vamos a ver acerca de las tesis empiristas para luego culminar con el criticismo, pensamientos que se van a desarrollar durante el periodo capitalista. Eso debe quedar bastante claro, ¿no? La filosofía moderna es consecuencia del desarrollo del capitalismo, es el movimiento por excelencia de la sociedad industrial que se va gestando a partir del siglo XVI. Recuerda que para los racionalistas el conocimiento empieza a través de la razón ya se muestra como libre, como plenamente autónomo, la razón va a ser la capacidad que va a fundar el conocimiento y la razón la que proporciona, según los racionalistas, ideas innatas. Por su parte, el empirismo considera que el conocimiento parte de la experiencia, que la mente al nacer es una tabla rasa y que por consiguiente no hay ideas innatas. La síntesis de esos dos movimientos es el criticismo. Para Kant, el conocimiento empieza por la experiencia y se organiza a través de la razón, puesto que la razón posee leyes, condiciones a priori que organizan la información de la experiencia. Tenemos a Descartes, el padre de la filosofía moderna, las obras más importantes de Descartes, el discurso del método, escrito en francés para un público en general, y las meditaciones metafísicas, escrito en latín para un público justo. Por esa razón también Descartes es el padre de la filosofía moderna, no solo porque presenta por primera vez a la razón ya liberada de la sumisión de la fe que ocurría en la época medieval, sino porque Descartes intentaba que el conocimiento alcanzase popularidad, sea algo propio de las masas, no solamente propiedad de un grupo de personas selectas. De ahí que la importancia del discurso del método, repito, escrito en francés. Descartes tiene un proyecto, refundar todas las ciencias. Por eso él consideraba que el conjunto de las ciencias se parece a un árbol, cuya raíz es la metafísica, el tronco es la física y los frutos o las ramas de ese árbol es la mecánica, la medicina y la moral, y en particular la más excelsa moral, a decir de Descartes. Si queremos frutos buenos, la raíz debe ser buena. Por ese motivo Descartes consideró de que la raíz, que es la filosofía o metafísica, debe ser una ciencia rigurosa, una ciencia exacta, una ciencia precisa. Como tal, Descartes propone un método semejante, dice él, al proceder de la matemática que él había aprendido y que él había considerado de que
La matemática nos ofrece un sistema riguroso de saberes a partir de axiomas, o sea, a partir de principios bien claros. Es así que Descartes considera que el primer paso del método es el paso de la evidencia. El primero y el último, dice Descartes, es acerca de la evidencia, es hallar ideas claras. Para hallar ideas claras, vamos con el segundo paso, que es el del análisis. Un problema tenido hay que dividirlo en la mayor cantidad de elementos posibles, para que de esa manera esos elementos sean los más simples que puedan ser. Una vez hecho eso, se realiza la síntesis, la organización de las ideas simples en ideas más complejas para luego revisar, enumerar si por si acaso nos hemos equivocado en alguno de los pasos. En cumplimiento de ese método, Descartes considera de que el conocimiento humano parte de tres principios fundamentales. El principio que existo yo como un ser pensante, como una res cogitans, el principio de que existe Dios como una res infinita y el principio de que existe el mundo como una res extensa. De esos tres principios, el más importante, el fundamental, es el principio de que soy un ser pensante, de que soy una res cogitans, el principio de que soy alguien que piensa. Ese principio se alcanza, dice Descartes, a través de la duda. Descartes establece el procedimiento, la duda metódica. Él plantea que los sentidos me engañan, por tanto es posible dudar de los sentidos. Yo no puedo confiar en algo que engaña. Ahora, también puedo dudar inclusive de la realidad, porque esto puede ser que sea un sueño. Muchas veces yo me he equivocado cuando estaba soñando y creía que estaba en la realidad. Ahora mismo también asumo que estoy en la realidad, por tanto es posible que esté soñando. Inclusive puedo asumir de que un genio engañador perturba mis conocimientos, perturba mis ideas y me hace creer que las verdades matemáticas, por ejemplo la verdad de que 2 más 2 4, es verdadera cuando realmente no es así. Por más que dude de todo, ahora que me doy cuenta, dice Descartes, descubro que soy alguien, alguien que piensa, alguien que duda. De eso es algo que ya no puedo dudar. Por eso que pienso, luego existo, es el primer principio de mi filosofía. Entonces Descartes con la duda metódica alcanza el primer principio de que es un ser pensante. Si soy un ser pensante, afirma Descartes, pues pienso ideas. Ahora, ideas, por ejemplo, ideas que puedo inventar con mi libertad, la idea de unicornio, la idea de sirena, se llaman ideas facticias. Ideas también que salen del exterior, la idea de color verde, la idea de color amarillo, la idea de calor, son ideas adventicias. Pero existen los principios matemáticos, la idea de perfección, la idea de que soy un ser pensante. Esa idea, esas ideas no las puedo inventar, no pueden ser facticias, ni tampoco salen del exterior, no pueden ser adventicias. Entonces no queda otra, son ideas innatas, ideas que nacen conmigo, que siempre estuvieron ahí, conmigo desde que nací. Entonces no cabe duda de que tengo ideas innatas, afirma este pensador francés. Entonces, las ideas innatas son los conocimientos fundamentales de todo el saber humano. Esas ideas, al ser perfectas, deben de provenir de un ser perfecto. Ese ser perfecto es Dios. No cabe duda que Dios existe, que Dios es una red infinita que ha creado todo. Y si Dios existe, entonces el mundo que me rodea existe, el mundo es real, el mundo es cierto, está ahí. El mundo es como una máquina. Todo lo que es material, la firma Descartes, funciona de manera fija, invariable, parecida a las máquinas. Esa concepción del mundo se denomina mecanicismo y Descartes es uno de los primeros mecanicistas del mundo occidental. Ahora, entonces todo lo que es corpóreo es como una máquina, el cuerpo humano también es como una máquina, pero el alma es libre, el alma duda, el alma cuestiona, el alma es capaz de elaborar teorías, entonces el alma presenta libertad. El alma se comunica con el cuerpo, pese a que son dos sustancias diferentes. El alma es res cogitans, el alma es una sustancia pensante, el cuerpo es res extensa. Estas se comunican gracias a que el alma se encuentra alojada en una pequeña glándula que se encuentra en el centro de la cabeza y que se denomina la glándula pineal. Eso explica, por ejemplo, que por qué la ausencia de comida en el estómago, que es un fenómeno material, un fenómeno de la res extensa, genera que uno sienta hambre y genera preocupación. El hambre, la preocupación es de una pasión del alma, es de la res cogitans. Como explica, por ejemplo, de que un buen estado de salud hace que el estado de ánimo también pues se eleve y sea mejor. Entonces es como que este ámbito físico, el ámbito psicológico tengan una comunicación siendo dos naturalezas diferentes.
Entonces, eso se explica, dice Descartes, que el alma está alojada en una pequeña glándula que se llama la glándula pineal. Esa tesis mecanicista aplicado al ser humano se denomina el dualismo cartesiano. Ahora, por su parte, los empiristas consideran que el conocimiento parte de la experiencia. John Locke, el padre del liberalismo, que escribe, como ves ahí, la obra Ensayo sobre el entendimiento humano, sostiene, al igual que Descartes, que el conocimiento debe ser claro, el conocimiento debe ser riguroso, el conocimiento debe partir de ideas bien evidentes. Pero Locke discrepa con el hecho de las ideas innatas. Él dice, si tuviésemos ideas innatas, entonces todas las personas tendrían exactamente los mismos principios innatos y lo entenderían con total evidencia. Eso incluye a los locos, a las personas orates y también a los niños pequeños, pero eso no es verdad. Un orate no tiene la conciencia y los principios matemáticos. Un niño pequeño tampoco. Entonces, esa es una prueba muy clara de que no hay ideas innatas. Si no hay ideas innatas, dice Locke, entonces mi mente al nacer es semejante a una tabla rasa, a una tabla sin inscripción, vacía de contenido. Ahora, y si mi mente al nacer es una tabla rasa, ¿de dónde proviene todo el conjunto de conocimientos que ahora tengo? No hay otra, de la experiencia. La experiencia es todo el conjunto de actividades que yo realizo desde que nací, que pueden ser experiencia externa, sensación, el uso de los sentidos, pero también la experiencia interna, reflexión, el razonamiento, el deseo, el recuerdo, son formas de experiencia interna. Pero la experiencia interna, la reflexión trabaja a partir de la experiencia externa. Yo deseo comer un helado de chocolate. Si yo deseo comer un helado de chocolate es porque previamente he comido, he tenido la experiencia externa de comer un helado de chocolate. Ahora, el conocimiento, como pensador moderno que es Locke, es un conocimiento de ideas. Todo lo que el hombre conoce a través de sus sentidos son ideas. Y las ideas se encuentran, ¿dónde? En la mente. Y si el hombre solamente conoce sus ideas que están en la mente, podrá conocer algo externo a las ideas, algo externo a la mente. Locke dice no. No cabe duda de que el mundo en sí mismo, tal como es, permanece incognoscible. Las cosas como son no se pueden conocer. Lo que conocemos de las cosas, lo que conocemos de la realidad son ideas. No se puede saber lo que hay más allá de las ideas. Lo que hay más allá de las ideas es un no sé qué, es una sustancia incognoscible. Como de una u otra manera Locke hace algo de metafísica, ¿no? Dice que hay un mundo exterior, hay un no sé qué, hay una sustancia, porque el hombre se restringe solamente al conocimiento de sus ideas. Hume va más allá de eso. Hume habla de que eso de que decir que hay una sustancia, hay un no sé qué, hay una materia, algo fuera de nuestras percepciones, es simplemente hacer una metafísica absurda. Hume es empirista como Locke, pero Hume es mucho más radical. Él dice, solamente lo único que podemos tener certezas es de nuestras propias experiencias, nada más. Ahora, pero hay experiencias. Por ejemplo, están los hábitos, que no nos garantizan nada, pero también están las impresiones y las ideas, o sea, las percepciones. Hume considera de que lo único que podemos tener como objetos de conocimientos válidos son las percepciones, que pueden ser impresiones, y las ideas, que son resultado de las percepciones. La impresión que tengo de amarillo, ver amarillo de forma directa, me genera la idea de amarillo. Entonces, una idea es válida si surge de una impresión. La impresión que tengo de calor, ahora tengo mucho calor, genera la idea de calor. Entonces, la idea de calor es válida porque proviene de una impresión y no hay más. Ahora, en mi cabeza, dice Hume, existen otras ideas, pero esas ideas no surgen de impresiones. La idea de Dios, la idea de materia, de un mundo que está ahí, de un no sé qué, la idea de alma, que tanto hablaba Descartes, la idea de res cogitans, ¿no? Esas ideas no surgen de impresión. Nadie puede ver el alma, nadie puede sentir la materia en sí misma, nadie puede conocer que el mundo tiene un orden en sí. Entonces son ideas absurdas que se han generado en la cabeza producto de la costumbre. La idea de Dios, obviamente, ¿no? También es una idea metafísica que no tiene ninguna impresión. Nadie ve, nadie escucha, nadie puede tocar a Dios. En cambio, la idea de amarillo, la idea de color verde, la idea de liso, la idea de frío, la idea de que un objeto se mueve en un momento dado, sí son ideas válidas. Hume era una persona tan empirista que él consideraba de que el hecho que consideramos, por ejemplo, que las nubes generan lluvia, se debe simplemente a una impresión recurrente que tenemos de eso. Nosotros nos hemos acostumbrado a considerar de que la aparición de una nube genera lluvia y al punto que hemos creído que es una relación necesaria, ¿no? Que la causa de las lluvias necesariamente son la aparición de nubes. Entonces, esa relación causal
se debe, dice Hume, simplemente al hábito. Yo me tomo una pastilla contra el dolor de muela, digamos, de mi muela, me tomo una pastilla, al cabo de unos minutos se me va el dolor. Entonces, ¿eso qué va a generar en mí? Va a generar de que yo diga que se me fue el dolor debido a la pastilla que me tomé hace unas horas. Entonces, esa relación de causa y efecto que en realidad no lo percibo, porque yo percibo son dos sucesos que continúan, me tomo una pastilla, eso sí percibo obviamente, y luego el dolor que se va. Entonces, esos sucesos que ocurren en un tiempo, en un orden, valga la redundancia, temporal, comienza a generar por costumbre una relación de causa y efecto que no surge de una impresión. Y por consiguiente, pues también es una relación absurda. Entonces, la causalidad es una idea metafísica resultado de la costumbre. Y por consiguiente, bajo ese punto de vista, no hay ningún conocimiento cierto. O sea, no es que necesariamente si me tomo esta pastilla me pasa el dolor de muela. No necesariamente porque aparece una nube, pues va a haber lluvia. Entonces, todo lo que está en la ciencia, todo lo que describe la ciencia, todo lo que está en tus libros de ciencia, simplemente son hábitos motivados por la costumbre. Hume por eso cae en el escepticismo, ¿no? Él dice, ni siquiera podemos estar seguros de que mañana va a amanecer. ¿Cómo podemos estar seguros de que mañana va a amanecer? Por el hábito, porque durante días anteriores hemos visto el amanecer y por eso consideramos de que mañana va a amanecer. La filosofía de Kant intenta superar el escepticismo de Hume. Kant asume de que él de joven era racionalista, pero Hume lo despertó de su sueño dogmático. Hume le enseñó a Kant, a través obviamente de la lectura de Kant hacia Hume, que el conocimiento necesita de la experiencia, pero Kant no cae en el escepticismo de Hume. No dice cosas como que, bueno, el conocimiento no es seguro. Kant es un filósofo ilustrado, es el máximo representante de la ilustración. Kant, como tal, admira a Newton, admira el progreso moderno, considera que la Revolución Francesa es un indicador de progreso en la humanidad y por consiguiente el ser humano sí es capaz de elaborar conocimientos, pero inclusive una moral de carácter universal. Entonces, como que Kant intenta consolidar el proyecto moderno cartesiano de hacer de que la ciencia sea un sistema de conocimientos rigurosos y firmes. Pero Kant discrepa también con Descartes en el hecho de que Descartes solamente le tiene confianza en la razón. Por eso que Descartes cae, sostiene Kant un dogmatismo, en creer pues, que con la razón se soluciona todo. Entonces, la filosofía de Kant intenta sintetizar el pensamiento racionalista con el pensamiento empirista. De que la filosofía de Kant se llama criticismo, no solo porque sus obras más importantes son críticas, Crítica de la razón pura, es un libro de nociología, Crítica de la razón práctica, es un libro de ética, sino también porque Kant intenta hacer un análisis crítico. Bien, vamos a ver, Jeremy pregunta, ¿el lenguaje oral en sí puede refutar el empirismo? ¿Como el lenguaje oral? No sé, no sé. Bien, ¿qué tal? ¿Más o menos? ¿Todo bien? ¿Entendible? Sí, sí, sí. Una pregunta hasta acá. ¿Entendible? ¿Todo bien? ¿Preguntas? ¿Qué quieren hacerme? ¿Todo claro? Sí. ¿Para Descartes hay ideas innatas o no? Hay ideas innatas, claro. Esas ideas, según Descartes, provienen de la experiencia. Ya, hay ideas innatas. El hombre nace con conocimientos. ¿Ya? Muy bien. Vamos a sacar esto porque pensé que funcionaba mi cable, pero no funciona. Ya, listo. Bien, vamos a continuar entonces, ¿ya? Bien, continuamos. Nociología. ¿Qué debo hacer? Es una pregunta que responde la ética. ¿Qué me cabe esperar? Es una pregunta que responde la religión. ¿Y qué es el hombre? Que es la pregunta que resume todas las anteriores y que respondía por la antropología.
Ahora, vamos a ver las dos preguntas, a ver qué es la respuesta que da Kant. ¿Qué puedo conocer? Lo que puedo conocer es lo que me da la experiencia. Entonces, el conocimiento se limita a la experiencia. El conocimiento capta los fenómenos empíricos. Esos fenómenos empíricos se presentan en un espacio y en un tiempo. Entonces, todo lo que vemos, yo veo, por ejemplo, una mesa, una pared, un sillón, una silla, la pizarra, una mesita por acá. Entonces, las cosas que veo son fenómenos que siempre las veo en un espacio y en un tiempo. Entonces, el espacio y el tiempo, sostiene Kant, ¿dónde se encuentran? Porque el espacio y el tiempo en sí mismo no lo puedo percibir. Pero yo veo cosas en un espacio, en un tiempo. Entonces, el espacio y el tiempo, sostiene Kant, son formas a priori de la sensibilidad, es decir, maneras por las que los sentidos nos presentan los objetos. Entonces, nosotros vemos cosas en el espacio y el tiempo porque es la razón la que hace que nosotros vemos las cosas de esa manera. Así como, por ejemplo, si yo tuviera lentes rojos, vería las cosas de color rojo, ¿no es cierto? Del mismo modo, yo tengo en la mente condiciones a priori, condiciones que organizan los datos de la experiencia. Esas condiciones son, por ejemplo, el espacio y el tiempo, haciendo que las cosas que veo las vea en un espacio y en un tiempo. Esta tesis kantiana es consecuencia de lo que él mismo llama una revolución, un giro copernicano. Él dice que va a imitar a lo que propuso Copérnico en el siglo XVI. Copérnico, el astrónomo polaco, como lo sabes, consideró de que resulta más fácil explicar el movimiento de los astros si asumimos que el centro del sistema es el Sol más no la Tierra. Entonces, como que Copérnico hace un cambio radical, ¿no? O sea, antes el centro del sistema era la Tierra, ahora pasa al Sol el centro. Entonces, la Tierra está determinada por el Sol. ¿Por qué la Tierra hace calor? Por la luz del Sol. Del mismo modo, dice Kant, yo voy a hacer lo mismo que hizo Copérnico, pero en el campo de la teoría del conocimiento. En vez de suponer que el objeto es el centro del conocimiento, y lo que hago yo como sujeto solamente es contemplar pasivamente la información que me da el objeto, vamos a decir que es al revés, que el centro del conocimiento es el sujeto y el objeto está organizado por el sujeto, que el objeto está organizado por las condiciones que tiene el sujeto. De tal manera, todo lo que yo conozco, todo lo que yo percibo está organizado por mí. Soy yo quien hace que la realidad se vea de esta manera. Soy yo quien elabora la ciencia. Soy yo quien elabora juicios. Por tanto, el mundo no es así realmente. El mundo no es como lo veo, porque lo que veo está organizado por mí. De ahí que podemos conocer solamente los fenómenos organizados por el sujeto, pero no a las cosas en sí mismas, a las cosas como son realmente, a lo que Kant llama el nómeno. Claro que existe una realidad en sí, claro que hay un mundo en sí, pero ese mundo en sí, como es en sí mismo, es simplemente algo incognoscible. Ahora, ese es en el campo del conocimiento. En el campo de la ética, en el campo de la reflexión moral, Kant considera que la razón también da leyes. Así como la razón da leyes para conocer, la razón también da leyes para que nosotros podamos actuar. Kant considera que ya estamos en la época de la Ilustración, época en la que el ser humano ya alcanzó la mayoría de edad, ¿no? Por eso la frase de Kant, sapere aude, atrévete a pensar por ti mismo, el lema de la Ilustración. Entonces, el hombre ya tiene la autonomía para actuar por cuenta propia. ¿Quién le da esa autonomía? La razón. Cuando yo actúo guiado por otra persona, actúo de manera heterónoma y eso no es moral. Moral es cuando uno se guía por la propia razón. Y cuando uno actúa por la propia razón, actúa de manera incondicionada, actúa con plena libertad. Por ejemplo, si yo digo, debo decir la verdad por consejo de mis amigos, eso no es moral, Kant. Eso no puede ser considerado un mandato moral. Pero si yo digo, debo decir la verdad porque entiendo que decir la verdad es bueno, eso sí es moral. Claro que es moral, porque ahí yo me estoy guiando únicamente por mi razón. Por eso Kant propone el imperativo categórico. Obra de tal manera que la máxima de tu acción pueda transformarse en ley universal. Es decir, yo debo de actuar de tal manera que mis principios morales sean universales. Yo tengo el principio moral de que debo de estudiar para ganar dinero. No, no puede ser eso una ley universal, porque no lo aceptarían todos los seres humanos. Es un mandato particular para mí, según mis intereses, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que la máxima de mis acciones sean leyes universales? Afirma Kant. La única manera es haciendo que las máximas no tengan ninguna condición.
Entonces no es cuestión de decir yo estudio para ganar dinero o para ingresar, sino yo estudio porque entiendo, comprendo que estudiar es bueno. Cuando pienso de esa manera, ahí estoy actuando en función, ahí sí, exclusivamente a mis propias capacidades racionales y estoy cumpliendo con el imperativo categórico. Entonces con Kant ya el pensamiento moderno llega a un momento bastante alto, ¿no? Kant, como representante máximo de la Ilustración, vive una época en la cual la corriente ilustrada, que tiene mucha fuerza en Francia y que tiene como consecuencia la Revolución Francesa, se comienza a expandir por Europa. Recuerda que una consecuencia importante de la Revolución Francesa es el Imperio Napoleónico. Napoleón va a ser aquel pues, personaje histórico que, a decir de filósofos como Hegel, que vamos a ver a continuación, encarna la libertad. Ahora, entonces Kant es el preludio de lo que él suponía una época de paz perpetua. El siglo XIX para Kant debe ser una época de paz, de armonía, de tranquilidad. Algo que va a ocurrir algo muy diferente, ¿no? Porque el siglo XIX va a ser un siglo de bastantes contradicciones, sobre todo económicas y sociales, ¿no? Las revoluciones industriales va a generar a la clase obrera, va a generar la configuración del mapa de Europa como lo conocemos hasta el día de hoy. El siglo XIX va a ser una época bastante turbulenta, pero también va a ser la época en la cual aparecen los sistemas que van a proponer cambios en la sociedad. Una especie de transición entre la época kantiana y la época positivista, marxista, es la filosofía de Hegel. Hegel toma en cuenta las ideas ilustradas de progreso, las ideas de racionalidad, las ideas de avance de la humanidad. Hegel es un admirador de la Revolución Francesa, es un admirador de la Ilustración, pero Hegel también toma en cuenta muchísimo la importancia de un movimiento llamado el romanticismo, que como sabes es la respuesta intelectual a las ideas ilustradas. Los ilustrados le dan mucho énfasis a la razón, los románticos al sentimiento. Los ilustrados sostienen de que el mundo es como una máquina, los románticos sostienen de que el mundo eh, no es tanto como una máquina, sino que el mundo es dinámico, el mundo es un flujo constante en la cual una cosa sucede a otra y a otra y a otra. Entonces, el romanticismo sostiene de que el hombre sí puede acceder a la realidad. En cambio, Kant dice no, el hombre no puede conocer el mundo en sí, solamente conoce los fenómenos organizados por el mismo sujeto. Entonces, la filosofía de Hegel va a ser la síntesis de las corrientes mencionadas, del romanticismo y la ilustración. Entonces, Hegel, admirador de Napoleón Bonaparte, sostuvo de que es importante hacer un sistema general del mundo. Es posible asumir de que el ser humano sí puede conocer la realidad, sí puede conocer el mundo como es realmente. Entonces, Hegel considera de que el mundo es dinámico, como piensan los ilustrados, y que el hombre puede conocer la realidad, pero el conocimiento de la realidad, afirma Hegel, no se da a través del sentimiento, como piensan los románticos, sino a través de la razón, porque gracias a eso es posible constituir la ciencia. Si el hombre pudiera conocer el mundo a través del sentimiento, la ciencia sería imposible, pero la ciencia existe, la física existe, la matemática existe. Entonces, el acceso al mundo no es a través de el sentimiento, sino a través de la razón. Ahora, Hegel sostuvo que para que eso sea posible, debe de haber una identidad entre el ser y el pensar. Por tanto, para que exista una identidad entre el ser y el pensar, si la razón es la que conoce el mundo debe ser, por tanto, también racional. Si la razón es el medio para conocer el mundo y el mundo es dinámico, la razón también es dinámica. Entonces, todo lo que existe es racional. Si lo que conoce es la razón y la razón es el espíritu, para que haya una identidad, el mundo también debe ser espíritu. Entonces, el mundo es espíritu, el mundo es espiritual. Entonces, toda la realidad es espíritu que se va moviendo de forma dinámica, generando la naturaleza, generando la sociedad, así como el agua, que al solidificarse, pues obviamente se hace hielo, y luego si se evapora, pues obviamente se hace gas, se hace vapor, pero sigue siendo agua. Del mismo modo, la realidad en su dinamismo se hace naturaleza, y al hacerse naturaleza sigue siendo el espíritu se hace naturaleza, y luego el espíritu se hace sociedad, el espíritu se hace cultura. Entonces, todo lo que existe son etapas del desarrollo del espíritu que Hegel le llama la idea absoluta. Y esta realidad es interconectada. Los sucesos que ocurren en la historia son sucesos interconectados y lógicos que se dan a través de etapas. Tesis, antítesis o síntesis. Cuando el profesor de biología afirma algo, chicos, vamos a hablar hoy día acerca de los
del corazón. El corazón presenta los siguientes elementos, sirve para tal cosa. El profesor está afirmando algo, está elaborando una tesis, pero el estudio del corazón llevaría a estudiar los otros órganos que comprenden al corazón, las venas, las arterias, la sangre, que vendría a ser la antítesis, es decir, el estudio de algo nos lleva a otra cosa, y al final todo eso se sintetiza en el sistema circulatorio, ¿no? Que el sistema circulatorio vendría a ser la síntesis, pero una nueva afirmación, porque el profesor afirma, el sistema circulatorio es aquel sistema, entonces, que está obviamente planteando una nueva tesis. Entonces, la síntesis se hace tesis, que otra vez lleva a una antítesis, y luego otra vez una síntesis, que afirma de nuevo una tesis, así sucesivamente. Queremos estudiar el Perú, estudiamos el Perú, describimos cómo es el Perú, afirmamos una tesis. Pero el estudio del Perú, como todo está interconectado, nos lleva a estudiar otros países, que vendría a ser la antítesis, y al final conocemos algo mayor, como por ejemplo un continente, que vendría a ser la síntesis. Entonces, el conocimiento es así. El conocimiento dialéctico es un conocimiento en el cual la afirmación de algo nos lleva a su contrario y luego una sintetización para luego una afirmación posterior. Y toda la realidad es así. Y como toda la realidad es racional, entonces toda la realidad tiene un orden lógico. No hay nada por azar, no hay nada de casualidad, no, sino todo tiene una causa racional, todo tiene un porqué. Si hay calor es por algo, por alguna explicación lógica. Si tú estás acá estudiando es por alguna cuestión lógica. ¿Cuál es? Ingresar a la universidad. Cuando seas universitario, de hecho será muy pronto, pues ¿tendrá lógica que estés acá en la academia? No. Por tanto, ¿estarías acá en la academia? No. Estarías en la universidad, porque todo lo racional es real. Todo lo que tiene lógica existe, y todo lo que existe tiene lógica. Entonces, nada es azaroso, nada es por las puras. Entonces, y si la sociedad se encamina de manera lógica, de manera racional, entonces las etapas de la historia también se encaminan de manera lógica, de manera racional, siendo así que la sociedad moderna, y en particular Alemania, del cual Hegel quería pues que Napoleón Bonaparte llegue a Alemania, que invade Alemania, que unifique Alemania y que constituya a su país como un país moderno, sostenía de que en Alemania se va a consolidar el espíritu libertario, que el hombre garantizará su libertad dentro del Estado. Fuera del Estado, el hombre no es libre. El hombre es libre porque hay una institución estatal que garantiza, que lo preserva y que lo cuida. Y el Estado genera productos, dice Hegel. Un producto del Estado es la filosofía. La filosofía es el máximo producto del espíritu, es el saber de la totalidad de la realidad. El Estado es institución suprema del espíritu objetivo, y la filosofía es un espíritu absoluto porque nos da una visión general del mundo. Un mundo concatenado, un mundo espiritual, un mundo donde una cosa nos lleva a la otra, donde todo es dinámico, donde la afirmación nos lleva a su contrario y luego se sintetiza. Entonces Hegel hace un gran sistema filosófico que va a servir de base para el desarrollo de un pensamiento importantísimo, como es pues el marxismo. Marx y Engels, cuando eran jóvenes, eran seguidores de Hegel, eran idealistas, son intelectuales muy comprometidos con la clase obrera, con el desarrollo de los trabajadores. Justamente por esa razón, Marx y Engels, si bien es cierto, toman la dialéctica de Hegel, pero le dan un sentido materialista. Y ello principalmente porque ellos también se sienten influenciados por el pensamiento de un antropólogo, seguidor de Hegel también, llamado Ludwig Feuerbach. Ludwig Feuerbach es un antropólogo alemán que da la inversa a Hegel, es la antítesis del pensamiento de Hegel. Feuerbach considera de que no es que la conciencia o espíritu genera la materia, produce la naturaleza, sino que es al revés, que es la materia quien genera el espíritu. Feuerbach sostiene de que el hombre crea a Dios a imagen y semejanza. Así como es el hombre, dice Feuerbach, así es su Dios. Entonces, el hombre es un ser que realiza su naturaleza creando dioses. El hombre busca la justicia, dice Feuerbach, su Dios es justo. El hombre ama la libertad, el hombre ama la belleza, el hombre ama la bondad y la perfección. Su Dios es libre, su Dios es perfecto, su Dios es justo. El hombre busca el amor, Dios es supremo amor. Entonces, Dios es la proyección del hombre. Dios es lo que el hombre desea ser, pero no puede serlo acá en la tierra. Eso se debe, sostiene Feuerbach, a que el hombre nace así, a que es propia de su naturaleza humana. Y que por consiguiente, si así es el hombre, ese hecho de que el hombre crea dioses nunca va a cambiar. En tanto hay humanidad, sostiene Feuerbach, siempre habrá dioses. Esa tesis es asumida por Marx en parte, obviamente, porque Marx, si bien es cierto, acepta, al igual que Engels, claro está, que el hombre crea a Dios, y por eso son materialistas, pero Marx y Engels discrepan en el hecho de que se crea de que el hombre siempre creará a dioses porque es su naturaleza. Eso es falso, dice Marx, eso es falso, dice Engels.
porque eso es antidialéctico. Recuerda que para los dialécticos todo está en permanente cambio. Entonces, el hombre crea a Dios, sostiene Marx, sostiene Engels, no porque así es, no porque es su naturaleza, sino porque la sociedad lo ha formado así, porque el hombre no encuentra, dice Marx y Engels, soluciones reales a sus problemas reales, porque el hombre sufre en la tierra, porque el hombre no es feliz, porque la religión se presenta como la justificación moral a la explotación, porque las clases dominantes presentan a la religión cristiana en particular como buena, como algo que va a permitir la salvación de la humanidad. Y eso impide que los seres humanos se liberen en la tierra, porque eso hace que se vea la explotación, el sufrimiento como algo natural o algo bueno o santo. Entonces, ¿a quién conviene, dice Marx, el discurso de bienaventurados los pobres, ¿no? El discurso cristiano, bienaventurados los pobres porque ellos serán libres en el paraíso. ¿A quién conviene eso? No al pobre, sino al explotador, al burgués, que al explotar al hombre le dice que eso es bueno, que eso le va a permitir que él, el pobre, sea feliz en el paraíso. Entonces, la religión, dice Marx, es el opio del pueblo. La religión es aquel sistema ideológico que justifica la explotación y por tanto hay que luchar contra la sociedad y el luchar contra la sociedad es luchar contra la religión. Pero la religión no se va a abolir por decreto, no es que ya vamos a ordenar a la gente dejar de creer en Dios, sino que la religión se va a abolir cuando el hombre deje de sufrir en la tierra, deje de padecer lo que padece ahora. ¿Cuál? La explotación. Y eso solo será posible, dicen Marx y Engels, en una sociedad nueva, una sociedad donde realmente la humanidad será libre, la sociedad comunista. ¿Y quién va a emprender esa tarea? La clase obrera. ¿Y por qué la clase obrera? Porque la clase obrera es la clase más organizada que hay. De ahí que Marx y Engels tienen como objetivo asumir las ideas de la clase obrera del proletariado con el objetivo de construir una sociedad sin explotación, la sociedad comunista que hasta ahora pues no se ha realizado. Lo que ha habido son intentos de dictadores proletariados en la Unión Soviética y en China popular. Las obras de Marx, Manifiesto del Partido Comunista, Marx y Engels, la ideología alemana, también de Marx y Engels, y El Capital es la obra de Carlos Marx, y no está por demás el texto de Engels acerca del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Ahora, el marxismo tiene como lema, como ves ahí, proletario de todos los países subunidos, ¿no? Es importante de que todos los obreros, sin importar su nacionalidad, deben de unirse, ¿no? Recuerda que una parte del marxismo es la filosofía, el materialismo dialéctico, que afirma que toda la realidad es un conjunto de procesos materiales interconectados entre sí. Recuerda que es dialéctica, ¿no? Al igual que Hegel, ¿no? Todo está interconectado, la realidad es dinámica, el hombre sí puede conocer la realidad, pero a diferencia de Hegel, que es idealista, Marx es materialista por influencia de Feuerbach, y por consiguiente la realidad no es espíritu, sino es materia. Materia que en su proceso desarrolla al espíritu, genera el espíritu a través del cerebro humano, que vendría a ser la materia más altamente desarrollada. Y como todo está en permanente cambio, entonces el ser humano no tiene ninguna naturaleza, como pensaba Feuerbach, sino que el hombre es producto de sus relaciones sociales. Si vemos gente egoísta, gente que ambiciosa o gente mala, no es porque así nacen, sino porque la sociedad de una u otra manera forma así los seres humanos. Entonces el hombre no tiene una naturaleza egoísta, no es una persona en sí misma que tiene ciertas condiciones innatas, no, no, no. Si el hombre es malo, si el hombre es bueno, lo que vemos, se debe a la sociedad. Y por consiguiente es importante hacer un estudio económico de la sociedad. Marx y Engels se nutren de los economistas clásicos ingleses como Adam Smith, pero en particular por David Ricardo, que propone la teoría del valor como sinónimo del trabajo socialmente realizado. Entonces, una mercancía, el valor de una mercancía, sostiene David Ricardo, es igual al trabajo necesario para su producción. Eso es tomado por Marx y Marx dice, esa tesis es correcta y si lo aplicamos más aún al trabajo humano, que al fin y al cabo también es una mercancía, porque al fin y al cabo el obrero vende su fuerza de trabajo que el burgués le va a pagar, pero el obrero, cuando vende su fuerza de trabajo y recibe un salario, obviamente, ese salario le permite subsistir, tener para sus medios de vida, pero el trabajador produce más de lo que necesita para subsistir, por tanto hay una diferencia que no se le remunera, dice Marx. Esa diferencia se llama la plusvalía. Entonces la riqueza del burgués es gracias a la plusvalía, que es un robo, que es la parte del trabajo que no se le paga al trabajador. Entonces la riqueza del burgués no es que él se ha esforzado, no es que él pues ha roto el lomo, no, sino que el dinero que él saca es plusvalía. Entonces la plusvalía es un crimen, dice Marx, es un robo que hay que abolirla. Y por consiguiente eso hace también de que el hombre en su trabajo no se sienta humano, no se sienta realizado, no asuma al trabajo como algo suyo.
Entonces, ese es el fenómeno llamado de la enajenación debido al trabajo. El hombre no es hombre en el trabajo, se siente como un elemento de producción, se siente como una cosa, se siente como una máquina que trabaja nada más. El hombre no se identifica con su trabajo, el hombre por el contrario huye del trabajo, dice Marx, como huye de la peste. Entonces ocurre una suerte de relación inversa, ¿no? Mientras más riqueza produce el trabajador, más pobre se vuelve el trabajador. Mientras más belleza produce el trabajador se deforma más. Esa relación inversa es también la enajenación producto del trabajo. ¿Qué es enajenación? Es cuando el hombre se deshumaniza en su trabajo. Ahora, ¿cómo solucionamos este problema? Sostiene Marx a través de lo que enseña la historia. La historia enseña de que la lucha de clases es lo que permitió el avance de la humanidad. La lucha de clases entre explotadores y explotados. En la época esclavista, eh, esclavos versus esclavistas, ¿no? En la época romana, en la época griega. En la época feudal, señores feudales con los siervos de la gleba conformaban la contradicción principal de esa lucha de clases. En la época actual, burgueses y proletarios. La burguesía se enfrenta al proletariado en una lucha de clases permanente, que es una cuestión objetiva, que está en la realidad, que el marxismo no lo inventó, sino que está en el mundo, ¿no? Entonces, eso permite el avance de la humanidad. La burguesía por mantenerse en el poder, el proletariado por tomar el poder. Entonces, en esa lucha de clases, al final, sostiene Marx, ganará el proletariado e instaurará una sociedad socialista, que es una sociedad intermedia, donde el proletariado toma el poder político a través de las armas, instaura su dictadura para posteriormente, o en este proceso histórico, acabar con la burguesía para siempre, eliminarla de la faz de la tierra, y una vez hecho eso, realizar una sociedad diferente que es llamada sociedad comunista, sociedad en la cual el hombre alcanza la plena libertad. Algo que te estaba comentando ocurrió en la Unión Soviética y en China Popular, estados de dictadura del proletariado, sociedades comunistas, nunca ha ocurrido en la humanidad. Eh, Por el lado de la burguesía también se proponen ciertas reformas, pero claro, sin acabar con el capitalismo. Recuerda que el marxismo busca acabar con el capitalismo. Pero la burguesía no se puede también con brazos cruzados porque sabe pues de que esa filosofía pues atenta contra sus intereses, ¿no? Entonces lanza el pensamiento positivista como respuesta a formar ciertas reformas pero dentro del capitalismo. El fundador del positivismo es el francés Augusto Comte. Comte sostiene de que es importante el amor. Comte era un filántropo. Sostenía que era importante pensar en los demás. Él consideraba de que la ciencia debe constituirse una nueva religión y que la base de la sociedad debe ser el amor. El amor debe ser aquella base, aquel motor del cambio social que permita justamente a la ciencia desarrollarse. La ciencia, estamos ya pues en el siglo XIX, en la segunda revolución industrial, ya está las máquinas a vapor, hay investigaciones sobre la electricidad, ya se está desarrollando el telégrafo. Entonces, Comte como avisora a todo eso, ¿no? Avisora de que la ciencia ha dado grandes avances, de que ya olvídate de la metafísica, del conocimiento de las cosas en sí, de los fenómenos, sino que hay que basarnos, como dice Kant, solamente en el fenómeno, en las cosas como son, a las cosas como se presentan ante nuestra conciencia. Hablar de cosas en sí, hablar de nóumenos, es algo que ya fue. Entonces, gracias a que el hombre se basa solamente en el conocimiento de fenómenos, es porque ha habido un avance en la humanidad. Ahí tienen las obras de Comte, curso de filosofía positiva, catecismo positivista. Entonces, Comte considera de que, bueno, tiene problema orden y progreso, que está en la bandera de Brasil, ¿no? ¿Por qué en Brasil? Porque eh, Inglaterra, Brasil, Perú son países donde tuvo una gran aceptación este movimiento. En el Perú estuvo Manuel González Prada, Manuel Vicente Villarán, Daniel Alcides Carrión, como connotados positivistas pues, peruanos. Este lema de orden y progreso, entonces es un lema pues, que lo plantea Comte, pero tiene mucha aceptación en Latinoamérica. El método positivo entonces se basa solamente en los fenómenos. Lo positivo, dice Comte, es lo inmediato, lo evidente y lo claro. Este método positivo se obtiene gracias a la aplicación de la observación, de la experimentación y de la comparación. Si aplicamos este método positivo, que al fin y al cabo es el método de la física, al estudio de las sociedades, aparecerá una nueva ciencia. Esa nueva ciencia es la sociología que Comte le llama física social, que es la ciencia, según Comte, más compleja. Comte establece una jerarquía de ciencias, siendo la matemática la más simple, la más general y la más antigua. Primero es matemática, luego sigue la astronomía, luego sigue la física, luego sigue la química, luego sigue la biología y finalmente la sociología.
Entonces Comte es el padre de la sociología que, repito, le llama física social. La sociología se divide en dos partes: la estática social, que estudia cómo las sociedades se organizan, cómo las sociedades se presentan, una suerte de curso de educación cívica, si quieres así, ¿no? Cómo funciona el aparato legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo, ¿no? Es estática social. Pero la dinámica social es como un curso de historia del Perú, historia universal, que nos cuenta cómo las sociedades han ido progresando y muestra de que ese progreso se da precisamente gracias a que los seres humanos han ido cambiando su manera de investigar. Es así que la dinámica social presenta una ley. Esa ley se llama la ley de los tres estados. Esa ley sostiene de que la humanidad ha pasado por tres estados o tres etapas, según cómo han investigado. En la primera etapa, que es la infancia de la humanidad, es la etapa teológica, donde el ser humano conoce el mundo apelando a la imaginación. La herramienta para conocer, dice Comte, en un primer momento fue la imaginación, donde se buscaban causas apelando a dioses. Entonces, ¿cuál es la causa del mundo? Dios. ¿Quién hizo el mundo? Dios. ¿Cuál es la causa de la lluvia? El Dios de la lluvia. Entonces los hombres de la época empleaban su imaginación para suponer que detrás de esta nube hay un Dios. ¿No? Ese era el politeísmo. O creer que la nube misma es Dios. Eso se llama animismo. O al final como el cristianismo, ¿no? Que hay un Dios que mueve todas las cosas existentes. Es una suerte de monoteísmo, ¿no? Eso afirma Comte en el estado teológico, pero luego la humanidad ya alcanza cierta madurez, cierta actitud un poco más racional, abandona la imaginación y comienza a emplear la razón. Esa es la época de los filósofos, la época de Platón, la época de Aristóteles, la época del estado metafísico, donde se siguen buscando causas o principios, pero ya no apelando a dioses, sino buscando esencias, sustancias. Acuérdate de la filosofía de Platón, ¿no? La esencia está fuera de las cosas, está en un mundo ideal. La filosofía de Aristóteles, la esencia está dentro de las cosas. Ya, pero ambos buscan esencia, ¿no? Y emplean la razón especulativa, dice Comte, una razón ilimitada, una razón que lo quiere explicar todo. Pero luego viene ya la ciencia moderna, la ciencia de Galileo, la ciencia de Kepler, la ciencia de Newton, que es una ciencia de Lavoisier, que es una ciencia que ya está limitada por la experiencia, una ciencia más experiencia, una ciencia que emplea el método positivo, que emplea la observación, la experimentación y la comparación, una ciencia que ya no busca causas, sino busca leyes, leyes invariables. Piensa más en cualquier ley de la física que llevas tú en la academia, es una ley fija, invariable, permanente, una ley que ya muestra que la ciencia ha alcanzado tal grado de madurez que se convierte en un nuevo dogma. Si queremos eh, una nueva religión, dejemos esa religión trascendental, esa religión cristiana de amor a un Dios pues antiguo y trascendental, sino creamos, dice Comte, una nueva religión que ame a la humanidad, que tenga como supremo ser al hombre. Entonces, con esa pasión con que amamos a Dios, al Padre Jesús, Dios te amo, ¿no? Esa pasión dirígela a tu prójimo, a tu familia, a tus seres queridos. Entonces, de esa manera el mundo va a mejorar. Y que esa religión tenga como dogma, repito, la ciencia, que tenga como templos los laboratorios y como sacerdotes a los científicos y como grandes personajes de la religión, como decir grandes santos a los grandes científicos. Y hay que cambiar el calendario. Conde también propone un cambio de calendario, un cambio totalmente de lo que se llama el ámbito cultural en favor de la ciencia. Por eso que Comte decía el conocimiento para la prevención y la prevención para la acción. Hay que conocer, por ejemplo, las causas de los terremotos para prevenir y para actuar. Hay que conocer el clima para prevenir y para actuar, ¿no? Para irrigar los suelos, para saber en qué momento podemos establecer vacaciones, horas de trabajo, horas de sueño, horas de labores. Entonces, el conocimiento debe tener un sentido práctico, un sentido utilitario, pero ese conocimiento, repito y recalco, debe ser el conocimiento positivo, el conocimiento que se limita a la experiencia. Entonces, a su momento, pues estamos viendo cómo estas teorías nos hablan de un progreso, de un cambio, ¿no? Hegel habla pues que la razón permite el progreso de la humanidad, Marx habla de que la lucha de clase nos llevará al comunismo, y Comte habla de que es la ciencia positiva el motor del progreso humano. Comte en particular representaba ese sector de la burguesía, ¿no? Que quiere enfrentarse al marxismo a través de una propuesta también de cambio, una propuesta de progreso, pero empleando la ciencia. Quien ya choca con esas teorías es el pensamiento de Nietzsche, que tiene como una influencia del pensamiento de Arthur Schopenhauer, que es contemporáneo de Hegel. Y el voluntarismo es un movimiento que se va desarrollando en paralelo con las filosofías mencionadas. Hablé hace un ratito de Hegel, de Marx y de Comte. Y contemporáneo de Hegel es un señor llamado Arthur Schopenhauer.
Schopenhauer considera de que él es el heredero real de la filosofía de Kant, que él considera de que lo que llamas mundo es tu representación del mundo, que hablar de un mundo en sí es absurdo, pero que lo que tú conoces es tu representación, es tu mundo, y que ese mundo se conoce a través de la voluntad, no a través de la razón. Lo que mueve al ser humano, dice Schopenhauer, es la voluntad. Es como decir, tú desde que acabaste el colegio, tú buscabas acabar el colegio y acabaste el colegio y ahora quieres ingresar a la universidad y estudias bastante matemática. Es cierto, empleas la razón, eso ni hablar. Pero ¿qué es lo que te impulsa a estudiar? ¿Qué es lo que te lleva a meterte en la academia, a estar sentado horas mirando una pantalla? Es pues la voluntad, el hecho que tú quieres ingresar a la universidad. Si tú tuvieras esa voluntad, no estarías acá. Entonces la voluntad es lo que mueve al mundo, la voluntad es lo que genera el mundo. Y esa voluntad nos muestra que la vida también es sufriente, dice Schopenhauer. La vida es dolorosa porque tú siempre estás buscando satisfacer algo. Ingresas a la universidad, hay que acabar el primer ciclo, luego sigue segundo ciclo, luego tercero, cuarto, quinto, ya pasan los años, tienes exámenes parciales, exámenes finales, por ahí ocurren cosas en la universidad, te atrasas un poquito, pero sigues estudiando, tienes que trabajar, te enamoras, acabas la universidad, te quieres casar, quieres tener hijitos, ya quieres hacer papá, quieres vivir con tu chica, con tu muchacho, quieres vivir con él, pero ya te comprometes, pero ahora adquieres responsabilidades mayores, tienes que tener trabajo de todas maneras porque ya nació el bebito, consigues trabajo, te endeudas, haces más viejo y te mueres. O sea, siempre el ser humano está buscando satisfacer algo, o sea, nunca el ser humano está plenamente satisfecho. Por eso Schopenhauer dice que la vida es dolorosa, la vida es tediosa. La vida no es un progreso hacia mejor, no, la vida es así, es un constante momento de satisfacción de necesidades. La vida es dolor y tedio. Ahora, Nietzsche toma mucho de Schopenhauer. Nietzsche considera también de que la vida es esfuerzo, que la vida no es un progreso hacia, no, que eso es un invento moderno, que eso es falso. Eso de que la humanidad está progresando con el avance tecnológico, eso no sirve, eso es mentira. Que la humanidad llega al comunismo, eso también es falso, sino de que la vida también es voluntad. Pero lo que discrepa con Schopenhauer es que Schopenhauer ve al asunto del esfuerzo humano como algo pues triste, como algo tedioso, como si quieres algo pesimista. Nietzsche no lo ve así. Nietzsche dice que por el contrario, el hecho que te enfrentas a situaciones como por ejemplo ingresar a la universidad, eso hace de que tú tengas más voluntad de poder y mejores tu condición. Dejes poco a poco de ser un hombre y te vas transformando en un superhombre, una persona que ama la vida, que entiende que la única manera de lograr lo que tú quieres es queriendo hacer las cosas con voluntad, de que no existe un destino trazado, de que no hay un comunismo final, que no hay una sociedad industrial final, de que solamente estás tú con tus deseos de ser alguien y lo que tienes que hacer es poner tu voluntad para lograr ese algo. Por eso Nietzsche considera de que eso de que la verdad es algo que se espera, es algo que se está ahí, no hay que hacer nada, no. Sino si tú tienes en tu cabeza, dice Nietzsche, algo verdadero, por ejemplo, ser universitario, esa idea tienes que realizarla con voluntad de poder. Entonces, el gran problema de la modernidad es que la modernidad, con el uso de la razón, que empezó con Descartes, la razón permite el progreso, ¿no es cierto? Que suena muy bonito, no muy liberador, en el fondo ha generado ideas opresoras, ha generado una nueva metafísica, ha generado la idea de que la humanidad progresa de todas maneras. Y por consiguiente, si la humanidad progresa de todas maneras, ¿ya qué hago yo luchando? Si al fin y al cabo voy a siempre progresar. Nos dice, por ejemplo, de que es importante la humildad, es importante aceptar el destino. Eso debilita, porque la cuestión no es ser humilde, dice Nietzsche, es ser soberbio. Nos habla, por ejemplo, de que el hombre posee dignidad por su condición de hombre, como planteaba, por ejemplo, Kant. Nietzsche dice, no, el hombre no posee ninguna dignidad, el hombre es lo que se esfuerza, el hombre es lo que lucha, no que posee una condición intrínseca de valor. El hombre nos habla, por ejemplo, de la democracia, ¿no? La democracia, la igualdad. ¿Qué igualdad? Hay gente que quiere morir, hay gente que debe morir, hay gente débil. Entonces, el hombre actual, el hombre cristiano, el hombre racionalista, es un hombre débil. Nietzsche era un gran conocedor de la filosofía griega, de la cultura griega. Él consideraba de que filósofos verdaderos eran los presocráticos, Tales, Anaxímenes, Pitágoras, porque eran personas que amaban la naturaleza. Y en esa época existía un equilibrio entre el espíritu apolíneo y el espíritu dionisíaco. Los espíritus estaban en plenamente armonía. Todo estaba bien hasta que vino Sócrates y rompió esa armonía entre esos dos espíritus. Recuerda que el espíritu apolíneo es el espíritu racional, el espíritu dionisíaco es el espíritu pues, del ímpetu y la pasión y la creación. Sócrates rompe con ese espíritu dionisíaco y
impone el espíritu apolíneo, haciendo que el hombre se crea puramente racional, y más aún cuando viene luego Platón, luego viene el cristianismo, y pone la razón tan en primer lugar que lo hace espíritu ya divino, lo hace una suerte de una cosa trascendental, haciendo que el hombre poco a poco vaya despreciando esta vida, vaya creyendo de que todo ya está trazado por Dios y que por consiguiente nada se tiene por qué hacer. Entonces, el gran problema de la humanidad, sostiene Nietzsche, es la predominancia del espíritu apolíneo, la predominancia de la razón, y más aún cuando el cristianismo ha elaborado una moral de esclavos, una moral de resignación, una moral de perdón, una moral de sumisión. Entonces, todo eso genera un hombre débil y enfermo. Por eso que Nietzsche critica duramente ¿a quién? A la modernidad, por ejemplo. Les habla de un progreso racional. Es como que Nietzsche estuviera y dijera, los celulares no son muestra de progreso, al contrario, muestra de debilidad, porque al fin y al cabo todo se soluciona buscando el Google, buscando Wikipedia, y ya está. Cuando antes, cuando no había celulares, las personas pues íbamos a las bibliotecas, pasábamos horas para un dato por ahí en un libro, donde invertíamos más tiempo y más esfuerzo. Entonces, ese progreso racional es al fin y al cabo algo que nos debilita. ¿Y cómo va a ser el progreso lo que debilita? También Nietzsche critica el cristianismo. El cristianismo con su prédica de solidaridad, de compasión, ¿no? Es algo propio de esclavos. También la metafísica occidental, la justicia, los derechos humanos, ¿no? Eso es algo que va en contra de nuestra naturaleza. La cuestión es amar los derechos humanos o amar la humildad, sino amar la vida, imponer nuestra voluntad, porque al fin y al cabo los seres humanos somos seres que amamos la naturaleza, que hemos nacido aquí y aquí vamos a morir. Y también al socialismo, en particular al marxismo, que Nietzsche llama que el marxismo es una forma de cristianismo, pero digamos, transformado para la gente. Entonces resulta de que Marx cuando habla pues de que al fin y al cabo el proletariado tomará el poder es una forma de cristianismo de revancha frente al opresor, revancha y por tanto un plano de igualdad, cuando la igualdad es imposible, cuando la igualdad no puede haber. Lo que hay es gente que manda a la otra, la gente débil debe extinguirse, la gente que manda debe predominar en la tierra. Es así que Nietzsche propone lo siguiente, ¿no? La muerte de Dios. Si todas esas ideas modernas nos han debilitado, entonces ¿qué hay que hacer? Matar a Dios. La muerte de Dios significa renunciar a toda verdad absoluta que nos ha impuesto la modernidad. Renunciar a esa idea de que somos perfectos, de que somos buenos, hijos de Dios, de la democracia, de los derechos humanos. Cuando el hombre mata a Dios, renuncia a ser humilde, se vuelve soberbio. Cuando el hombre mata a Dios, renuncia a amar al cielo, ama la vida. Cuando el hombre mata a Dios, renuncia a amar al prójimo y se ama a sí mismo. Es decir, con eso aparece la inversión de valores, la transmutación de valores. Los valores se invierten. Nos volvemos soberbios, nos volvemos orgullosos, nos amamos a nosotros mismos. Y cuando eso aparece, cuando eso surge, surgirá ahora sí el superhombre, la superación del hombre moderno, aquel que posee espíritu dionisíaco instintivo, voluntad de poder y moral de amos, para que de esa manera pues el hombre mejore su condición y entienda de que no hay verdades, sino que lo que hay son interpretaciones a los hechos. No hay un mundo en sí mismo que descubrir, sino lo que hay es una realidad donde el hombre vive su cotidianidad y a partir de eso genera su verdad. Entonces, él diría Nietzsche, ¿no? El superhombre se da cuenta que lo que hay son personas como tú, como yo estoy de profesor, tú estás de alumno, y cada uno interpreta la realidad pues según su criterio. Yo veo esto como un medio de trabajo, tú ves lo que te está rodeando como un lugar para aprender, para ingresar a tu universidad. Entonces no hay una verdad en sí, no es que en sí mismo esto sea algo, sino esto tiene que ver con la interpretación que tengamos. Tú me interpretas a mí como tu profesor, yo a ti como estudiante, pero yo cuando voy pues a mi vecino a comprar un paquete de galletas, él me ve como profesor, me ve como cliente, como vecino, me voy a tomar un taxi y el taxista no me ve pues como profesor, sino como pasajero, como cliente. Entonces lo que hay son personas que viven su vida diaria y en su vida lo que hacen son interpretar. Entonces sobre esas interpretaciones quien tiene más voluntad de poder es quien impone la interpretación como la verdad. Entonces actualmente tenemos pues el asunto de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, en sí mismo, ¿qué consiste el COVID-19? No se puede saber, diría Nietzsche. Lo que hay son interpretación, la variante Omicron, la variante Delta, la flurona, ¿no es cierto? Entonces, los medios de comunicación que tienen más poder, evidentemente, que nosotros, imponen su interpretación del fenómeno este del coronavirus como la verdad. Entonces, ellos informan, a ver, una variante Delta, la variante Omicron, hay una variante que suma los dos, Delta Omicron. Ya, entonces, todo eso son interpretaciones que los grupos de poder, en este caso los medios de comunicación, nos imponen y nos presentan como la verdad. O sea, su verdad lo presentan ellos como la verdad. Y nosotros que tenemos menos voluntad de poder, aceptamos eso como la verdad.
Entonces, cuando realmente no es así, cuando realmente lo que hay son interpretaciones. Esa tesis fundamental, Nietzsche, va a influenciar muchísimo en la posmodernidad, muchísimo en la hermenéutica, muchísimo en el existencialismo. Como vamos a ver a continuación. Entonces, acá está Martin. Algunas cuestiones de orden, algunas cuestiones de orden. Este, eh, importante. Cuando haya cuestiones de carácter, que no me entra el Zoom, ya, estas cositas están prohibidas, maestro. Ya, es como que, por ejemplo, en una clase presencial, el profesor está hablando y el alumno levanta la mano y dice, por favor, ¿puede abrir la puerta? Entonces, hay formas de hablar, ¿no es cierto? Si hay un problema sobre el Zoom, sobre esto, si tú hablas en un chat público, distraes a todos. Entonces, creo que hay canales privados, el WhatsApp, no sé, tú ve qué canales privados tienes y haces tus observaciones, tus quejas, ¿ya? Si quieres hacer una observación a mí, claro, privadamente me puedes escribir. Tú sabes manipular el Zoom y sabes enviar un chat privado, ¿ya? Pero evitar y que no se vuelva a ocurrir este incidente, ¿ya? No hay problema, pero hay que mejorar esas actitudes. Bien, el resumen completo yo le enviar a Estelita, porque también ahí está el existencialismo y la filosofía analítica, ya la filosofía de Heidegger, de Sartre, de Wittgenstein. Pero hemos tenido un resumen. ¿Qué te pareció el resumen? ¿Está muy bueno o no? Sí, muy bueno, ¿no? ¿Te pareció más o menos? Sí, ya, se entendió. Ahora entonces vamos a leer todo el texto y creo que tranquilamente en media hora lo podemos garantizar. ¿De acuerdo? Bien. Vamos entonces vamos, pone voluntad ya ingresante, mucha voluntad. No te preocupes, el profesor te comprende mucho, pero también quiero que respondas. Vamos a leer, ¿ya? Por eso era importante tomar mucha atención y apuntar, ¿ya? Recuerda que este es un repaso y no hay tiempo para explicar como si fuera pues un anual. A ver, no percibiendo con suficiente claridad y distinción qué es verdadero, si me abstengo de dar un juicio, es evidente que obro cuerdamente y que no me equivoco. Si afirmo o niego, no uso con rectitud de mi libertad de arbitrio. Si me vuelvo a la parte que es falsa, erraré sin duda. Y si elijo la otra, encontraré por casualidad la verdad. Pero no por ello careceré de culpa, porque es manifiesto por la luz natural que la percepción del intelecto debe siempre preceder a la determinación de la voluntad. En este mal uso del libre albedrío se encuentra aquella privación que constituye la forma del error. La pasión, repito, se encuentra en la misma operación en tanto que procede de mí, pero no en la facultad que he recibido de Dios, ni aún en la operación en tanto que de él depende. Pues no tengo razón para quejarme de que Dios no me haya dado un mayor poder de concebir o una mayor luz natural que la que me ha dado, porque es propio del intelecto finito no entender muchas cosas y del intelecto creado ser finito. Por tanto, hay motivo para darle gracias a él, que nunca me ha debido nada, por lo que me ha regalado, y no para pensar que me ha privado de aquellas cosas, ni que me ha quitado lo que no me dio. Bien, voy de nuevo. A ver, Descartes, como sabes,
considera que la verdad es lo que es claro, ¿no es cierto? Ahora, cuando una idea no lo percibe con claridad, entonces la va a rechazar. Y por consiguiente es correcto abstener de dar una opinión. Claro, para Descartes lo decible, lo enunciable es lo claro. Lo que no es claro es falso y lo correcto es no pronunciarse, quedarse callado. ¿Está bien? Por eso, si me abstengo de dar un juicio, es evidente que obro cuerdamente. O sea, es correcto no opinar de lo que no es claro. ¿Listo? Ahora, si yo me vuelvo a la parte que es falsa, obviamente estoy en un error. Y si elijo la otra parte, o sea, la otra parte que no es falsa sería la parte verdadera, ¿no? Encontraré la verdad. Es decir, yo puedo elegir la verdad o la falsedad por mi libre arbitrio. La verdad o la falsedad no lo invento yo, es algo ya dado. Es como, por ejemplo, en tu examen de admisión, te dan 4 alternativas, una de ellas es la verdad, las 3 restantes son falsas, queda en ti elegir. Y si eliges la verdad o la falsedad, es tu responsabilidad. Tú no inventas, ni yo tampoco, la verdad o la falsedad, sino lo que hacemos es elegir. Eso sí es nuestro. ¿Ya? Por eso acá dice, pero no por ello careceré de culpa. Es decir, nosotros somos responsables de elegir la falsedad de la verdad. ¿Listo? Más abajo. En este mal uso del libre albedrío se encuentra aquella privación que consiste en el error. El error es una privación. Si tú te das cuenta, esto se parece mucho a San Agustín. ¿No es cierto? Descartes tiene una mucha influencia de San Agustín. ¿Te acuerdas del pecado como origen del mal? Entonces, el libre albedrío no es una cosa, ¿no? Sino la capacidad de elegir. El mal es privación del bien. Igual acá, ¿no? El error es privación de la verdad. Entonces, la privación no es una cosa, es solamente ausencia. Es como las tinieblas, la oscuridad, ausencia de luz. La oscuridad no es una cosa, no es una sustancia. Ahora, por tanto, el error, la privación, el alejarme de la verdad, es algo que procede de mí. Yo decido alejarme de la verdad, pero no proviene de Dios, ni en las operaciones que de él sí depende. Es decir, el error no es generado por Dios. Dios es el que da la verdad. Recuerda que Dios es el que da las ideas innatas. Entonces, que 2 por 2 sea 4 es una verdad que nos da Dios. Ahora, que nosotros elijamos eso o elijamos otra cosa, eso sí es nuestra libertad. Entonces, si elegimos que 2 por 2 es 6, hemos elegido la falsedad. Nos hemos privado de la verdad. Nos hemos alejado de la verdad. No es que Dios haya creado la falsedad. Entonces, la falsedad es privación de la verdad. ¿Ya? Por eso, no tengo razón para quejarme de que Dios no me haya dado un poder de concebir o una mayor capacidad de la que me ha dado. Porque es propio de un intelecto finito no entender muchas cosas. Y el intelecto creado es finito. Lo que debemos hacer es agradecerle a Dios por las capacidades que nos ha dado, no quejarnos de las cosas que no entendemos. Porque nuestra capacidad de entendimiento humana es finita. Y si es finita, entonces no podemos comprenderlo todo. Descartes de ese modo le está haciendo ciertos guiños a las verdades de fe. Está pensando como San Agustín. Entonces, Dios nos ha dado la capacidad de entendimiento, el intelecto. Dios nos ha dado verdades, pero esta capacidad de intelecto es una capacidad finita. Las verdades son dadas por Dios. Algunas veces las comprendemos, otras veces no las comprendemos.
Pero el no comprenderlas no se debe a Dios, sino se debe a que nosotros hemos elegido no comprenderlas. Dios no es la causa del error. Y lo que debemos hacer es agradecerle a Dios por esa capacidad que nos ha dado y no por no entender otras cosas superiores a lo que nuestra capacidad presenta. ¿Ya? Por eso dice al final, no hay motivo para darle gracias a Él por lo que nos ha dado y no para pensar que nos ha privado de cosas. ¿Ya? Entonces, en resumen, lo que está diciendo el texto es que es Dios que nos da la capacidad de entendimiento, nos da verdades. Nuestra capacidad de entendimiento es una capacidad limitada, a lo que hay que agradecer. El error es causado por el hombre mismo. ¿De acuerdo? El error es causado por el hombre y no por Dios. ¿Ya? Listo, eso es todo. Dime la clave, la 2. Debemos agradecer a Dios, ¿por qué? Eso, 3. ¿El azar? ¿Qué hablas del azar, maestrazo? ¿Qué azar? A ver, paramos un rato. A ver. A ver. A ver, tranquilidad, no te preocupes. A ver. El error se debe al libre albedrío. ¿De acuerdo? Yo me equivoco por libre albedrío. El error. Pero acá dice otra cosa. Dice, si yo encuentro la verdad sin entenderla, no responda con pregunta. Si yo encuentro la verdad sin entenderla, es porque ¿qué? Porque usé correctamente. No, pero el libre albedrío se usa cuando tú entiendes. Entonces, si yo encuentro la verdad sin entenderla, es porque ¿quién? Ay, claro. Es porque Dios me guía la verdad, pues. La clave es avión, claro. La clave es por obra de Dios que nos conduce a la verdad. 3, avión. 4, casa. 5, beso. 6, avión. Eso le hemos estado diciendo. 7, dedo. 7, casa, perdona. Vamos con la 8. Este paso del estado de naturaleza al estado civil produce un cambio muy importante en la conducta del hombre. Al reemplazar el instinto por la justicia y al otorgar a sus acciones la moralidad que les faltaba. Es solamente entonces cuando la voz del deber sustituye al impulso físico y el derecho al deseo, de modo que el hombre, que hasta entonces solo se había ocupado de sí mismo, se ve obligado a actuar según otros principios y a consultar a su razón en lugar de seguir sus inclinaciones. Recuerda que Rousseau sostiene que el hombre es bueno, pero la sociedad lo pervierte, ¿no es cierto? Y que el hombre, la prueba de ello son los niños pequeños. Los niños pequeños son irracionales, son instintivos, son egoístas y a la vez son inocentes, bondadosos. La moral es algo impuesto, ¿no es cierto? Y que pervierte al hombre según Rousseau. Vamos. El estado de salvajismo, estado de naturaleza cuando no había civilización, el estado salvaje, el cambio al estado de civilización, a la sociedad moderna, es un cambio muy importante, porque se reemplaza el instinto que tienen los hombres salvajes por la moral que tienen los hombres en estado civil. En este cambio, ocurre un cambio del deber por el impulso físico. El deber es del estado civil. El impulso físico es del estado de naturaleza, del estado de salvajismo. El derecho, que es el estado civil, al deseo, que es del estado de naturaleza.
De modo que el hombre, que hasta entonces era egoísta, se obliga a actuar según principios morales y a emplear su razón. Es decir, la razón es posterior al estado de naturaleza. La razón es algo impuesta. Para los ilustrados, para Kant, por ejemplo, el hombre es un ser racional, pero para Rousseau no. Para Rousseau el hombre es un ser instintivo, como los bebés. La razón es algo impuesta. Dime la clave la 1. ¿La 1 verdadero o falso? En el estado de naturaleza, los hombres, los actos humanos carecen de moralidad. ¿Verdadero o verdadero? Dime la clave la pregunta. ¿Cuál es la clave? La 1 es verdadero. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave de la pregunta 8? Dedo. La 9 es dedo. Recuerda que el espacio y el tiempo son formas a priori que organizan la realidad. ¿Ya? Acá te equivocaste. Son leyes a priori de la sensibilidad. 10. Dios tiene relación con el universo como creador y como conservador. Las leyes con que ha creado son las mismas con que conserva. Obra según ellas porque las conoce. Las conoce porque las ha hecho. Las ha hecho porque están en relación con su sabiduría y su poder. Siendo evidente que el mundo, formado por el movimiento de la materia y privado de inteligencia, subsiste siempre, es necesario que sus movimientos obedezcan a leyes invariables. Y si se pudiese imaginar otro mundo distinto, se regiría por reglas físicas o se destruiría. Así, la creación, que parece ser un acto arbitrario, supone reglas tan inmutables como la fatalidad de los ateos. Como el mundo no subsistiría sin estas reglas, es absurdo sostener que el creador podría gobernarlo sin ellas. Recuerda que en esa época la visión del mundo era la visión mecanicista. Se asumía que el mundo es como una máquina, como un ventilador. Las máquinas no tienen inteligencia. Entonces, la máquina se mueve por un impulso externo regido por leyes. Pienso más en un ventilador. El ventilador es una máquina que da vueltas y vueltas y vueltas por un impulso externo. Ya. Entonces, obviamente, ese impulso se rige por leyes físicas, obviamente. Veamos el texto. Dice, Dios crea y conserva el mundo. Y crea y las conserva a través de leyes. A través de leyes. Leyes que Dios mismo las ha hecho. Estas leyes concuerdan con su sabiduría y su poder. ¿Está bien? No son leyes, digamos, no son cualquier cosa. Piensa nomás en las leyes de la física. Las leyes de la física son leyes que concuerdan con la voluntad divina. Ahora, siendo evidente que el mundo es materia y no tiene inteligencia, es necesario que sus movimientos obedezcan a esas leyes invariables dadas por Dios. El mundo es como una máquina. Y si se pudiese imaginar otro mundo, se tiene que regir también por esas leyes. Todo el universo se rige por las mismas leyes que Dios ha creado y que concuerdan con la sabiduría divina. Porque al fin y al cabo, pues son leyes creadas por Dios. Así, la creación no es un acto arbitrario. O sea, no es que Dios crea el mundo, digamos, de cabeza, ¿no? Como quiera. O sea, los árboles crecen hacia abajo, las aves nadan debajo de la arena. No, no es un acto arbitrario. La creación se basa en leyes inmutables, dadas por Dios, obvio. Nada más. ¿No? Entonces, en resumen, lo que está presentando acá Montesquieu es plenamente una teoría mecanicista, ¿no? Dios crea el mundo, Dios crea las leyes del mundo y hace el mundo en función a esas leyes.
No es posible de otra manera. Y esas leyes concuerdan con la voluntad divina, con la inteligencia de Dios. ¿De acuerdo? Concuerdan con la inteligencia divina. Porque al fin y al cabo son hechas por Dios, pues, hijo. Dime la clave de la pregunta 10. ¿Las leyes son independientes de la voluntad divina? No, no son independientes. Es incorrecto. Claro. Casa, muy bien. Casa. 11 beso. 12 casa. Eso hemos hablado en la teoría. 12 casa. Le hemos dado también. A ver. 13. Gracias a su concepción dialéctica, Hegel asumió que tanto el mundo como la sociedad estaban en un constante desarrollo y progreso. De acuerdo a esta parte del pensamiento, claro, para Hegel todo está en cambio, ¿no? Todo está en permanente cambio y siempre está progresando. ¿Cómo podríamos interpretar esta frase? Este mundo nuevo no presenta una realidad perfecta, como no la presenta tampoco un bebito recién nacido. ¿Cuál es la clave? ¿Qué tiene que hacer el bebito? Un bebito es un ser humano, pero es un bebito recién nacido. Entonces, ¿qué tiene que hacer ese bebito? Claro. Avión, ajá, avión. Tiene que desarrollarse. Excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. Dime la clave de la 14, por favor, que hemos estado hablando. Dime la clave de la 14. Dime la clave de la 14, por favor. A ver, los que han tomado atención, los que no han estado distrayéndose, que no entro al Zoom, no veo al Zoom, eso. Dime la clave de la 14. De frente, anda las alternativas. ¿Cuáles son tesis de Hegel? Nada, nada. ¿No te acuerdas? No te acuerdas nada, maestras. No te acuerdas. Por eso dije, toma nota. La próxima vez tomas nota ya. ¿De acuerdo? Esto es una clase. Esto no es para que estés mirando. Mira, todo es un conjunto de procesos. Todo es racional. Presenta un orden lógico. La realidad es manifestación de la idea absoluta. La filosofía es el máximo producto de la especie, el saber absoluto de la realidad. Entonces, sobre eso marca la clave, pues, hijito. A ver, ¿lo real es manifestación de la idea o no? A ver, ¿qué dice acá? ¿Verdadero o falso? Dilo. Verdadero, verdadero. Acá lo está diciendo. 2. Todo cuanto existe es racional o no. La 2, ¿qué es? Todo es racional. Verdadero. Es 1 y 2, papito. Es 1 y 2. Es 1 y 2. Es avión. La filosofía no es una aspiración. La filosofía es un saber absoluto. Es la A. 15 dados. Vamos a leer la 16 y la 17. Con atención. Bien, sigamos. Para Comte, fundador de la sociología y el positivismo, el rechazo de cualquier discurso trascendente y especulativo supone un intento por descubrir las leyes que gobiernan la experiencia y que rigen el comportamiento de las sociedades.
De ahí que el método de las ciencias naturales haya encarnado desde muy temprano el ideal del pensamiento positivista. Comte no estaba interesado en producir un sistema filosófico como en promover una reforma social, lo que ciertamente ameritaba un cambio intelectual de gran envergadura. Esto fue lo que propuso en su curso de filosofía positiva de 1830, donde define el término positivo como una manera especial de filosofar que consiste en examinar las teorías de cualquier orden, teniendo por objeto la coordinación de los hechos observados. Comte funda la sociología y el positivismo, ¿no es cierto? Rechaza todo discurso metafísico. Para Comte el conocimiento se limita a la experiencia, a la observación, con el propósito de estudiar la sociedad. Y Comte, por tanto, como se basa en la experiencia, así como Kant y los empiristas, es afín a las ciencias naturales, a la física. Comte no le importaba un sistema filosófico como a Hegel sí. A Comte le importaba una reforma social, transformar la sociedad. En su curso de filosofía positiva, sostuvo que lo positivo es limitarse a los hechos observados, clarito como el agua. ¿Ya? Dime la clave de la 16. Es la lectura más fácil, ¿eh? Que si mete la pata es el colmo. ¿Ve eso? Muy bien. Deme la clave de la 17. Mira la lectura y dime la clave, maestro. Mira bien. 17. Vamos. Comte es afín a las... Pero no es adivinanza, pe, papito. No es que se basa en la experiencia. Ciencia formal. Ciencia formal. ¿Qué es ciencia formal? Ciencia formal es la matemática. ¿Cuándo sabes en matemática, hija? Y además, maestraza, lo dice. Mira, mira lo que estoy marcando. Tienes ojitos bonitos, ¿no? Mira, mira. ¿No es igualito? Vas a decir diferente porque acá está en plural y acá está en singular. No sé. No, es dedo. Ya, ahora sí. 18. 18 ya sabes que es avión. Vamos, vamos, tú puedes, Amanda. ¿Ya? Tú puedes, Amanda Lisbeth. Tú vas a ingresar, maestro. 19 de casa. 20. Yo voy a leerlo. Voy a leerlo. Bien, 20 y 21. El trabajo asalariado revela la situación de dependencia y subordinación del trabajador al patrón. Pero Marx, que quiere alejarse de una representación de las relaciones sociales como efectos de contraposición de voluntades, busca la fuente de las mismas en relaciones técnicas más primarias y fundamentales, y las encuentra en el proceso del trabajo asalariado. Lo más visible del mismo es que lo que el trabajador produce gastando su vida pasa a ser riqueza que da vida a otro. Pero bajo esta apropiación por el patrón del producto de su trabajo, que es lo que más le duele, hay otra realidad oculta, a saber que el producto de su trabajo acaba teniendo una vida propia y enfrentándosele desde fuera, dictándole cómo debe vivir, exigiéndolo sumisión y reverencia. Y esa es una forma de alienación. Marx constata que la miseria económica, antropológica y moral del obrero, en función del aumento de su capacidad productiva, este hecho paradójico responde a que el trabajador queda rebajado a mercancía.
Y las mercancías valen menos cuando más fácilmente se producen. Es una tesis central de su pensamiento, aunque aún no dispone de la teoría para fundamentarla. De momento dice, el obrero es más pobre cuanta más riqueza produce, cuanto más crece su producción en potencia y en volumen. El trabajador se convierte en una mercancía tanto más barata cuantas más mercancías produce. Voy de nuevo. Este texto está recontra interesante. A ver, habla acerca del trabajo según Marx, obviamente, ¿no? Ahora, para Marx, el trabajo no solamente es una relación de dependencia entre el trabajador y el patrón, entre el proletario y el burgués. Hay algo más, dice Marx. Hay algo más. ¿Cuál es ese algo más? Lo dice. Él comienza a analizar y darse cuenta que esta relación tiene una fuente primaria y fundamental. Esta relación la encuentra en el trabajo asalariado. El trabajo, dice Marx, es no cualquier cosa, es trabajo asalariado. Ahora, ¿y en qué consiste el trabajo asalariado? Y Marx acá lo explica. Dice, consiste en que el trabajador produce gastando su vida. Lo que el trabajador produce gastando su vida pasa a ser riqueza que da vida a otro. Un trabajador de Huawei trabaja todo el día fabricando celulares, pero estos celulares no le pertenecen al trabajador de Huawei, le pertenece al dueño de Huawei. Entonces, el trabajador produce algo que pasa a ser riqueza de vida de otro. Ahora, pero hay algo más, dice Marx, hay algo más. Hay otra realidad oculta. ¿Cuál es la realidad oculta? Digamos el celular o el trabajo. El celular, el producto de su trabajo, el celular acaba teniendo una vida propia y el celular se le enfrenta al trabajador constructor de celulares, exigiéndole sumisión o reverencia. O sea, el trabajador de Huawei se transforma en esclavo del celular, porque el trabajador produce celulares al fin y al cabo para que le dé un salario y pueda comer. Entonces, el celular es el amo y el trabajador que fabrica el celular es el siervo del celular. Tan es la dependencia que esto cobra vida propia y lo maneja el trabajador. Alucinante. O sea, más claramente, uno se vuelve esclavo de su propio trabajo. Es lo que está diciendo ahí Marx. O sea, la alienación económica no solo es que el trabajador trabaja, produce algo y ese producto le pertenece al burgués, sino que además el producto de su trabajo termina esclavizando al trabajador. Por eso que el problema humano es un problema económico, antropológico y moral, haciendo que el trabajador se convierta en una mercancía. El trabajador deja de ser humano y se vuelve esclavo de una cosa llamada celular en este caso. Por tanto, el humano deja de ser humano y no es humano, no, es una cosa más, una mercancía más. Una mercancía como una máquina de tejer, como un destornillador. Y las mercancías valen menos cuando más fácilmente se produce. Imagínate ahora en este momento la fábrica de Huawei produciendo miles y miles, por no decir millones de celulares en este instante, ¿no? Y el celular, en tanto más se produce, es más barato. Y como el hombre es una mercancía, también es más pobre, es más barato. Interesante, ¿no? Interesante lo de Marx. Por eso es como, por ejemplo, tú te fijas, Huawei, qué bonito mi celular, hecho en Singapur. En Singapur. Esto viene desde Singapur. Entonces, en Singapur, los que trabajan ahí, ¿cómo trabajan? Explotadamente. Interesante lo que dice Marx. Ahora, es una tesis central de su pensamiento, aunque aún no dispone de teoría para fundamentarla. De momento dice, el obrero es más pobre cuanto más riqueza produce. Mientras más celulares produce, el obrero es más pobre. El trabajador se convierte en una mercancía tanto más barata cuanto más mercancías produce. Creo que el asunto es muy claro y muy interesante. Dime la clave de la 20, por favor. Te recomiendo que cuando tengas tiempo vuelvas a ver este texto. Lo bueno es que esto se está grabando, ¿no? Se está grabando y de esa manera lo puedes revisar mejor. ¿Cuál es la clave de la 20? Dedo, ¿no?
¿Dedo? Eh, ¿Cómo se dedo? ¿Cómo va a ser dedo, oiga? Eso uno se mata hablando. La mercancía, o sea, el producto del trabajo, realiza el trabajador, se opone, es su enemigo, lo esclaviza, pertenece al obrero. 20 casos, hijito, ya pues maestrazo. Dime la clave 21. Tienes que leer bastante, ¿ya? Caso. 23 y 24. Este texto es chévere. Toma atención, ¿ya? A ver. Toma atención, concéntrate, ¿sí? Bien. Este texto es un poco más difícil del el de Marx, para empezar. Los diferentes lenguajes, comparados unos con otros, ponen en evidencia que con las palabras jamás se llega a la verdad, ni a una expresión adecuada, pues, en caso contrario, no habría tantos lenguajes. La cosa en sí, esto sería justamente la verdad pura, sin consecuencias, es totalmente inalcanzable y no es deseable en absoluto para el creador del lenguaje. Este se limita a designar las relaciones de las cosas con respecto a los hombres y para expresarlas apela a las metáforas más audaces. Creemos saber algo de las cosas mismas cuando hablamos de árboles, colores, nieve y flores, y no poseemos, sin embargo, más que metáforas de las cosas que no corresponden en absoluto a las esencias primitivas, escrito por el mismo Federico Nietzsche. Veamos. Recuerda que para Nietzsche no hay verdad, no hay hechos, lo que hay son interpretaciones a los hechos. ¿De acuerdo? A ver, seamos rápidos. ¿Cómo es eso de que no hay hechos, sino interpretaciones? Mira, al toque, te pregunta tu mamá, entra alguien a donde estás ahorita, en tu cuarto, en tu sala, y te pregunta y te dice, estás ahorita concentrado en el tema, ¿no? Leyendo conmigo. Y te pregunta, ¿qué estás haciendo, Gabriela? ¿Qué estás haciendo, Héctor? ¿Tú qué respondes? ¿Rápido? Di la respuesta más obvia. O sea, no la hagas tan larga. ¿Qué estás haciendo? ¿En qué estás? Estoy en clase estudiando filosofía. Dile que estoy en clase. ¿No es cierto? Escuchando. Muy bien. Estudiando. Estoy en clase. Por tanto, ¿esto qué es? Dilo de nuevo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es una clase. Ya, muy bien. Ahora, pero yo digo que esto es un trabajo. Esto es mi centro laboral. Alguien entra ahorita y me dice, ¿qué estás haciendo? Estoy trabajando. La pregunta es, ¿esto qué es en sí mismo? ¿Una clase o un trabajo? Entonces, ¿qué respondería Nietzsche? Nietzsche diría, Nietzsche diría que esto en sí mismo es nada. Claro, muy bien, Flavia. Muy bien, Flavia. En sí mismo, esto es nada, es cero. Tú le llamas clase porque es tu interpretación, es la tuya de ti. Yo digo trabajo porque es mi interpretación. ¿Me hago entender? Lo que pasa es que cuando tú dices, estoy en clase, mamá, tú al decir eso supones erróneamente, según Nietzsche, que realmente al decir estoy en clase, estás diciendo la verdad absoluta. Estás diciendo la cosa en sí. Igual, cuando yo digo estoy en mi trabajo, yo creo erróneamente que estoy diciendo la verdad absoluta, que estoy realmente en sí mismo en mi trabajo, que esto en sí mismo es un trabajo, pero en realidad en sí mismo esto es nada. Lo que hay son interpretaciones. Eso dice el texto. Dice, los distintos lenguajes jamás llegan a la verdad. Jamás. Por eso, la cosa en sí mismo saber qué es esto, ¿te acuerdas? En sí mismo saber qué es el COVID, no es así. Es inalcanzable, pero tampoco importa debido al lenguaje. ¿Quién es el creador del lenguaje? El hombre, pues. Lo que está diciendo es que a los seres humanos realmente no les importa alcanzar la verdad absoluta. Los seres humanos usan el lenguaje para dar una interpretación a las cosas, no para captar la cosa en sí. El lenguaje
se limita a designar cosas, empleando metáforas. O sea, acá tómalo como interpretaciones. Por eso dice, creemos saber algo de las cosas mismas cuando hablamos de árboles, nieve, flores, pero lo que poseemos son solamente metáforas. Entonces, ¿y por qué? Porque el lenguaje impide el acceso a la verdad. Eso dice Nietzsche, ¿ya? Entonces, para Nietzsche, repito, lo que está diciendo el texto es que nosotros cuando decimos, por ejemplo, estamos en la clase de Bonex, eso no es la verdad en sí, sino es solo una interpretación, porque yo puedo decir que estoy en mi trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, el problema radica en que usamos el lenguaje. El lenguaje, estoy en la clase de Bonex, es un enunciado lingüístico, claro. El lenguaje impide el acceso a la verdad en sí. La prueba de ello, dice Nietzsche, la prueba de ello es que existen distintos lenguajes. Piensa nomás de distintos idiomas. Piensa nomás en que la oración estoy en el trabajo, estoy en clase, es recontra diferente, ¿no? Bien, eso es todo, maestrazo. Dime la clave 23. Dedo, 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 dedo. Falta de audacia. ¿Qué es audacia? ¿Qué es el audaz? No sé qué está hablando. Es también tartamudear a mí. Dedo, 24. Casa. Ya salió el examen de admisión de San Marcos. 12, 13, 19 y 20 de marzo. ¿Ya? Así que a darle duro, pues, hijito, te queda 2 meses. La clave, la 10, es casa. Ya llegó el examen de admisión. Ahora sácame 20 en el quiz ya con la compañera Estelita. Sácame 20 ya, que irme contento, ¿de acuerdo? Sácame 20. Sí, el quiz ahora sí espero que esté bien. La vez pasada hicieron un quiz totalmente erróneo, lo que pasa. Entonces están quejando del quiz. Sí, sí. 12, 13, 19 y 20 de marzo es el examen de admisión de San Marcos. Así que ya sabes. Bien, estamos esperando el quiz.